Esta es la historia de mis amados vecinos, la cual me dejó profundamente impresionado. Su desarrollo, reflejo de diversos aspectos de la vida social, me enseñó a admirar las virtudes y a desaprobar los vicios de la humanidad. En aquella época todavía consideraba el crimen un mal remoto. Era testigo de constantes muestras de bondad y generosidad que despertaban en mí el deseo de participar en aquella ajetreada puesta en escena que tantas cualidades admirables recreaba. Pero para dar razón del progreso de mi intelecto no debería omitir un hecho que sucedió a principios del mes de agosto de este mismo año. Una noche, durante la acostumbrada visita que realizaba al bosque situado en las inmediaciones de la casa para conseguir mi sustento y recoger leña para mis protectores, encontré en el suelo una maleta de cuero que contenía unas prendas de vestir y unos libros. Ilusionado, recogí aquel regalo y regresé a mi cobertizo. Por suerte, los libros estaban escritos en el idioma cuyos rudimentos había adquirido ya en la casa. Eran los siguientes: El paraíso perdido, Vidas paralelas de Plutarco y Las desventuras del joven Weather. La posesión de estos tesoros me procuró un absoluto placer. Pasaba los días estudiando y ejercitando la mente con estas historias mientras mis amigos se dedicaban a sus quehaceres habituales. Apenas puedo describirte el efecto que me causaron estos libros. Me evocaron una infinidad de imágenes y sentimientos desconocidos que en ocasiones me dejaban sumido en el éxtasis, aunque a menudo conseguían postrarme en el abatimiento más absoluto. En las desventajas del joven Weather, aparte del interés que reviste su simple y conmovedora historia, se exponen tantas opiniones y se vierte tanta luz sobre conceptos que hasta entonces me resultaban oscuros, que descubrí en él una fuente inagotable de asombro y reflexión. Las dulces y familiares maneras que describe, combinadas con elevados sentimientos y delicadas sensaciones, consistentes en cierto extrañamiento del objeto, armonizaban bien con la experiencia que tenía de mis protectores y con los vivos deseos presentes en mi corazón. Weather era para mí un ser más divino de lo que jamás hubiera podido contemplar e imaginar. Su carácter no era pretencioso, sino profundo. Las disquisiciones sobre la muerte y el suicidio parecían concebidas para provocar mi estupefacción. Nada más lejos de mi intención que analizar los entresijos del caso pero aún así me sentía inclinado a identificarme con las opiniones del protagonista, cuya desaparición lloré sin terminar de comprenderla del todo. A medida que leía, sin embargo, aplicaba esas enseñanzas a mis propios sentimientos y a mi condición. Encontraba similitudes y a la vez extrañas diferencias con los seres de ficción de cuyos diálogos ya era tan solo un mero oyente. Pese a apiadarme de ellos y en parte comprenderlos, mi inteligencia no estaba cultivada. Yo no dependía de nadie ni tampoco estaba emparentado con otros seres vivos. El camino de mi partida estaba libre y nadie iba a lamentar mi aniquilación. Mi aspecto era horrible y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Quién era yo? ¿De dónde provenía? ¿Cuál era mi destino? No podía evitar plantearme esas preguntas, aunque fuera incapaz de responderlas. Mi ejemplar de Vidas paralelas de Plutarco narraba la historia de los primeros fundadores de las antiguas repúblicas. Ese libro tuvo un efecto muy distinto del que me había causado Las desventuras del joven Weather. La imaginación de Weather me enseñó el desaliento y la melancolía, pero Plutarco me instruyó en pensamientos más elevados. Permitió que superara el desgraciado ámbito de mis propios pensamientos para poder admirar y amar a héroes de épocas anteriores. La mayor parte de mis lecturas superaba mi comprensión y experiencia. Mi conocimiento de los reinos, de los vastos territorios del planeta, los poderosos ríos y los ilimitados mares era muy confuso. No obstante, me resultaban muy familiares las ciudades y las grandes agrupaciones de personas. La casita de mis protectores había sido la única escuela donde había estudiado la naturaleza humana, pero este libro desarrollaba nuevos y más poderosos campos de acción. Leí acerca de hombres dedicados a la vida pública que gobernaban o masacraban a los de su misma especie. Anhelé con todas mis fuerzas poder cultivar la virtud y despreciar el alma. Cuando comprendí el significado de ambos términos que tanto tenían que ver, tal y como yo los utilizaba con el placer y el dolor. Inspirado por esos sentimientos, me sentí inclinado a admirar a estadistas de paz como Numa, Solon, Licurgo, en lugar de preferir a personajes como Rómulo y Teseo. La patriarcal vida que llevaban mis protectores fue la causa de que esas enseñanzas atraigan
firmemente en mi espíritu. Tal vez, si mi primer contacto con la humanidad hubiera sido a través de un joven soldado que ardiera en deseos de gloria y de encarnizada lucha, me habría visto dominado por sensaciones distintas. El parásito perdido, en cambio, despertó en mí unas emociones insospechadas, extrañas y muy intensas. Leí el libro como había leído los otros ejemplares que habían ido a parar a mis manos, como si fuera una historia auténtica. Me hizo sentir todo el miedo y el respeto que el retrato de un Dios omnipotente en constante lucha con los seres que ha creado es capaz de suscitar. Solía establecer paralelismos entre las diversas situaciones que se planteaban y la mía propia, porque su similitud me dejaba perplejo. Al igual que a Adán, me crearon sin que al parecer ningún vínculo me uniera a otro ser vivo, aunque su condición era muy distinta de la mía en todos los sentidos. Adán había surgido de las manos de Dios como una criatura perfecta, feliz y próspera, que disfrutaba de las atenciones especiales que le dispensaba su Creador. Tenía la facultad de poder hablar con seres de una naturaleza superior a la de él y aprender de sus enseñanzas. Yo, en cambio, era una criatura miserable, indefensa y solitaria. Varias veces consideré que Satán era el personaje emblemático que más se asemejaba a mi condición, porque a semejanza de él, cuando era testigo de la dicha de los protectores, un amargo resquemor rayano en la envidia nacía en mi seno. Una nueva circunstancia vino a dar alas a esta sensación poco después de que me instalara en el cobertizo. Descubrí unos papeles en el bolsillo de la ropa que había cogido en tu laboratorio. Al principio no les había prestado atención, pero cuando pude descifrar los caracteres en que estaban escritos, empecé a estudiarlos con gran interés. En tu diario y en él relatabas los 4 meses que precedieron a mi creación. Describías con todo lujo de detalles cada paso que dabas en el proceso de tu obra. Mi historia aparecía entremezclada con la narración de otros acontecimientos de tu vida cotidiana. Sin duda recordarás esos papeles. Aquí están. Todo lo que en ellos se explica se refiere a mi origen maldito. Todos los pormenores de esas desagradables circunstancias que lo produjeron se muestran en el texto. La descripción más fiel de mi odiada y aborrecible persona se retrata en el lenguaje que refleja tus propios horrores y convierte los míos en ineluctables. Su lectura me provocó náuseas. «Maldito sea el día en que recibí la vida», exclamé desesperado. «Detestado Creador, ¿por qué creaste un monstruo tan terrible que incluso tú tuviste que apartarte de mí con repugnancia?» Dios, en su misericordia, hizo al hombre hermoso y atractivo a su propia imagen, pero mi cuerpo es una repulsiva imitación del tuyo, más horrorosa cuanto mayor es su semejanza. Satán tenía compañeros, diablos de su misma especie, que lo admiraban y le infundían ánimos, pero yo, en cambio, soy un ser solitario al que todos detestan. Esos fueron mis pensamientos durante las horas de desconsuelo y soledad, pero cuando observé las virtudes de los inquilinos de esa casa, su agradable y bondadosa actitud, me persuadí de que cuando supieran cuánto admiraba sus cualidades, ellos se apiadarían de mí y obviarían mi deformidad. ¿Acaso serían capaces de echar a alguien que, aun siendo monstruoso, solicitara su compasión y amistad? Decidí finalmente no desesperar, sino prepararme a fondo para establecer un trato con ellos que decidiría mi destino. Pospuse el proyecto durante varios meses porque la importancia que daba yo a su éxito o a su fracaso me inspiraba un gran temor. Además descubrí que, como mis conocimientos aumentaban en función de mis experiencias diarias, valía la pena esperar unos meses más hasta haber mejorado mi capacidad. La casa experimentó varios cambios durante ese tiempo. La alegre presencia de Safi contagió a sus habitantes y descubrí asimismo que en el hogar reinaba ahora mayor abundancia. Félix y Ágata dedicaban más horas al esparcimiento y la conversación y contaban con la ayuda de sirvientes para realizar las tareas domésticas. No vivían como ricos, pero parecían satisfechos y contentos. Se les veía serenos y tranquilos, mientras que mis sentimientos, a medida que pasaban los días, eran cada vez más tempestuosos. La adquisición de conocimientos solo me sirvió para percatarme con claridad de que yo era un miserable marginado. Mantenía mis esperanzas, es cierto, pero esa sensación se desvanecía al contemplar mi reflejo en el agua o mi sombra a la luz de la luna, como lo hacían la frágil imagen o la inconstante sombra. Me esforcé por acallar esos temores y reunir fuerzas para el juicio al que decidí someterme al cabo de unos meses.
En ocasiones permitía que mis pensamientos, sin que mediara la razón, divagaran por los prados del paraíso y me atrevía a imaginar que esas amigables y encantadoras criaturas se apiadaban de mis sentimientos y alejaban de mí la tristeza, mientras sus angelicales semblantes esbozaban sonrisas de consuelo. No obstante, todo era un sueño. Eva no calmaba mi dolor ni compartía mis pensamientos. Estaba solo. Recordé las súplicas que Adán dirigió a su creador. Pero ¿dónde está el mío? Me había abandonado y como toda amargura de mi corazón le maldije. Pasó el otoño. Vi con sorpresa y dolor que las hojas se marchitaban y caían, y la naturaleza volvía a adoptar el yermo y desapacible aspecto que tenía cuando por primera vez distinguí los bosques y la hermosa luna. Sin embargo, no sentía la crudeza del clima, porque mi constitución soportaba mejor el frío que el calor. Pero mis principales placeres eran la contemplación de las flores, los pájaros y los alegres atavíos del verano. Cuando me faltaron, tuve que centrarme en los habitantes de la casa. Su felicidad no se había visto alterada al terminar el verano. Esas personas se amaban y se tenían en gran estima, y los cambios imprevistos que se iban sucediendo no hacían mella en su ánimo. Cuanto más los conocía, mayor era mi deseo de apelar a su protección y su afabilidad. Mi corazón suspiraba porque esas adorables gentes me conocieran y me amaran. Ver sus dulces ojos mirándome con cariño era lo que más ambicionaba. No me atrevía a pensar que podría apartarse de mí con desdén y miedo. Los pobres que se detenían junto a su puerta nunca se iban con las manos vacías, pero lo que yo pedía era mucho más que un poco de comida o de descanso. Yo necesitaba poder despertar su simpatía y compasión, porque en el fondo no me creía del todo indigno. El invierno avanzaba. Había presenciado ya un ciclo completo de estaciones desde que despertara a la vida. En ese momento toda mi atención se hallaba concentrada en el plan que había trazado para presentarme en casa de mis protectores. Di muchas vueltas al tema, pero finalmente me decidí por entrar en la morada cuando el anciano ciego estuviera solo. Era lo bastante sagaz para percatarme de que la monstruosidad contranatural de mi persona era la principal causa para inspirar horror en quienes me veían por primera vez. En cuanto a mi voz, aunque era ruda, nada tenía de especial, por eso pensé que, en ausencia de los hijos, podría ganarme el favor del viejo de Lassie. Y quizá, gracias a su intermediación, lograría que mis jóvenes protectores toleraran mi presencia. Un día en que el sol brillaba sobre las rojizas hojas que alfombraban la tierra y difundía alegría a pesar de negar su calor, Safi, Ágata y Félix fueron a dar un largo paseo por el campo, mientras que el anciano, por expreso deseo, se quedó en la casa. Cuando sus hijos se marcharon, cogió la guitarra y tocó varias melodías tristes y dulces, más dulces y tristes de lo habitual. Al principio el placer iluminaba su semblante, pero a medida que la música avanzaba, un aire reflexivo y triste fue apoderándose de él, hasta que al final dejó a un lado el instrumento y se sumió en sus cavilaciones. Mi corazón latía con rapidez. Había llegado la hora del juicio, que decidiría si mis esperanzas estaban bien fundadas o mis peores temores se confirmarían. Los criados se habían marchado a una feria cercana. Todo estaba en silencio dentro y en los alrededores de la casa. Era una oportunidad excelente. Pero cuando procedí a ejecutar mi plan, me fallaron las piernas y caí al suelo. Me levanté y, haciendo acopio de todas mis fuerzas, quité los tableros del cuchitril que ocultaban mi presencia. El aire fresco me despejó y, con renovada determinación, me acerqué a la puerta de la casa y llamé. «¿Quién es?», dijo el anciano. «Entre, entre». «Perdone la intromisión», dije entrando en la casa. «Soy un viajero que necesita descanso. Me sentiría muy agradecido si me permitiera calentarme junto al fuego». «Pase», dijo de Lassie. «Intentaré aliviar sus fatigas. Por desgracia, mis hijos han salido y, como soy ciego, me temo que me costará encontrar algo de comer». «No se moleste, señor, tengo comida. Solo necesito descansar y entrar en calor». Me senté y nos quedamos en silencio. Sabía que cada minuto era precioso y, sin embargo, no conseguía iniciar la conversación. En ese momento el anciano me dirigió la palabra. «A juzgar por su lenguaje, señor, supongo que es de mi país. ¿Es usted francés?» «No, pero me educó una familia francesa y solo entiendo este idioma. Voy a pedir la protección de unos amigos a quienes quiero con todo el alma y que espero que me acojan». «Oh, ¿son alemanes?».
No, franceses, pero cambiemos de tema. Soy infeliz porque fui abandonado, no tengo parientes ni amigos. Esta gente tan agradable a quien voy a ver no sabe quién soy. Tengo mucho miedo porque si fracaso seré un marginado, un ser expulsado del mundo para siempre. No se desespere. Carecer de amigos es sin duda una desgracia, pero el corazón de los hombres, sin ningún interés egoísta, les anima, rebosa amor fraternal y caridad. Confíe en sus esperanzas y si sus amigos son buenos y afables, no pierda la fe. Son amables, sí. Son los seres más fantásticos del planeta, pero por desgracia tienen prejuicios contra mí. Yo soy de buen natural. Hasta el momento no he causado daño alguno y mi vida ha sido hasta cierto punto satisfactoria. No obstante, un prejuicio fatal les nubla la vista y en lugar de ver a un amigo compasivo y amable, solo contemplan a un monstruo detestable. Eso sí que es una desgracia, pero si realmente es usted inocente, ya encontrará el modo de desengañarlos. Esa es la tarea que voy a acometer. Estoy aterrorizado. Quiero a esos amigos con todo mi corazón. Desde hace muchos meses, sin que lo sospecharan, he adquirido la costumbre de procurarles atención cada día. Pero ellos creen que deseo lastimarles y ese es el error que deseo aclarar. ¿Y dónde residen esos amigos? Cerca de aquí. Si desea confiarme sin reservas los pormenores de su historia, dijo el anciano tras permanecer un rato en silencio, quizá le pueda prestar mi ayuda para sacarlos de su error. Soy ciego y no puedo juzgar cómo es su rostro, pero algo en sus palabras me dice que es usted sincero. Yo soy pobre, un exiliado, pero será un gran placer prestar mis servicios a un ser humano. Es usted un hombre excelente, se lo agradezco y acepto su generosa oferta. Su gentileza conseguirá salvarme y confío en que, gracias a su ayuda, no me veré privado de la compañía y la compasión de sus semejantes. Que el cielo lo permita, aunque fuese un criminal, lo haría, porque lo contrario solo conduce a la desesperación y no conmina a practicar la virtud. Soy también afortunado. Mi familia y yo fuimos condenados a pesar de nuestra inocencia. Juzgue, por consiguiente, si no soy capaz de apiadarme de sus infortunios. ¿Cómo se lo podría agradecer, mi preciado y único benefactor? De sus labios oigo por primera vez que alguien me dirige palabras de afecto. Le estaré siempre agradecido y la humanidad que ahora me demuestra me hace confiar en que esos amigos a quienes estoy a punto de conocer me recibirán con los brazos abiertos. ¿Puede decirme el nombre de sus amigos y el lugar de donde vienen? Permanecí en silencio. Había llegado el momento de decidirse. Pensé el momento que iba a privarme de la felicidad o a concedérmela para siempre. Hice acopio de valor para responderle, pero fue en vano. El esfuerzo había terminado con las pocas fuerzas que me quedaban. Me hundí en la silla y empecé a sollozar. Fue entonces cuando oí los pasos de mis jóvenes protectores. No tenía ni un momento que perder y cogiendo al hombre de la mano grité: «Esta es la ocasión. Sálveme y protéjame. Usted y su familia son los amigos que busco. No me abandone en la hora del juicio». «¡Santo cielo!», exclamó el anciano. «Dígame, ¿quién es usted?». En ese instante la puerta de la casa se abrió y Félix, Safi y Ágata entraron. ¿Quién puede describir el terror y la consternación que sintieron al verme? Ágata se desmayó y Safi, incapaz de ayudar a su amiga, salió corriendo. Félix saltó sobre mí y con una fuerza sobrenatural me apartó de su padre a cuyas rodillas yo estaba aferrado. Dominado por la furia, me lanzó al suelo y me golpeó violentamente con un palo. Yo habría podido despedazarlo miembro a miembro, como el león destroza a un antílope. No obstante, me hundí en el más amargo de los pozos y me abstuve de defenderme. Cuando vi que Félix iba a reemprender su ataque, embargado por el dolor y la angustia, salí de la casa y en medio del desconcierto general logré escabullirme hasta el cobertizo. Maldito sea mi creador, ¿por qué me has hecho vivir? ¿Por qué en este mismo instante no extingo la llama de la existencia que de un modo absurdo me otorgaste? No lo sé, la desesperación todavía no se había apoderado de mi ser
y mis sentimientos eran de rabia y venganza. Podría haber destruido la casita y a sus habitantes con infinito placer y saciar mi ira con sus gritos y su infortunio. Cuando se hizo de noche abandoné mi refugio y vagué por el bosque sin importarme ya ser descubierto. Di rienda suelta a mi angustia con terribles lamentos. Era como una bestia salvaje que hubiera roto sus cadenas, destruyendo los objetos que le impedían el paso e internándose en el bosque con la rapidez del ciervo. Ah, qué noches más miserables pasé. Las queridas estrellas brillaban a modo de burla y los desnudos árboles movían sus ramas en lo alto. El dulce trino ocasional de un pájaro irrumpía en aquella quietud universal. Todo, a excepción de mi persona, descansaba o se movía feliz. Yo, en cambio, como el arcángel convertido en demonio, llevaba el infierno en mis entrañas, y tras haber descubierto que nadie se apiadaba de mí, deseaba derribar árboles, sembrar el caos y la destrucción, y luego sentarme a disfrutar de las ruinas. No obstante, esa sensación era para mí un lujo que no podía permitirme. Estaba fatigado por el exceso físico y me tumbé sobre la hierba mojada, con la enfermiza impotencia de la desesperación. Entre la vasta inmensidad de seres humanos que existía, no había nadie que pudiera apiadarse de mí o que me brindara su ayuda. ¿Y yo debería mostrarme afable con mis enemigos? No. A partir de ese momento declaré una guerra sin cuartel a la especie y por encima de todos a ese hombre que me había dado la vida y me había abandonado para que hiciera frente a las más insoportables de las desgracias. Salió el sol y oí voces humanas. Supe entonces que me resultaría imposible regresar a mi refugio durante el día y decidí ocultarme entre la espesura y dedicar las siguientes horas a reflexionar sobre mi situación. La plácida luz solar y el aire puro me devolvieron cierta tranquilidad. Cuando valoré lo que había sucedido en la casa, no pude evitar pensar que me había precipitado en mis conclusiones. Sin duda había actuado con imprudencia. Era obvio que, con mi conversación, había logrado despertar el interés del padre en mi favor. En cambio, haberme expuesto a ser contemplado por sus aterrorizados hijos había sido una estupidez. Hubiera tenido que familiarizarme con el viejo de Lassie y poco a poco dejar que el resto de la familia me fuera conociendo hasta estar preparados para recibirme. Sin embargo, no creía que mis errores fueran irreparables y tras meditarlo largamente decidí regresar a la casa, ir a ver al anciano y tras describirle mi aspecto ganarme su favor. Estos pensamientos me calmaron y por la tarde caí en un profundo sueño. No obstante, la fiebre que me recorría la sangre me impidió disfrutar de un plácido descanso. La terrible escena del día anterior no dejaba de repetirse en mi imaginación. Las muchachas huían y el colérico Félix me arrancaba de los pies de su padre. Me desperté agotado y al ver que ya era de noche salí de mi escondite con sigilo y fui en busca de comida. Tras saciar mi apetito dirigí mis pasos al camino que tan familiar me resultaba y que llevaba a la casita. Todo estaba tranquilo. Me metí en el cobertizo y aguanté en silencio a que llegara la hora acostumbrada en que la familia solía levantarse. Pasó esa hora, el sol se elevó en el firmamento y los habitantes de la casa todavía no habían aparecido. Me estremecí al pensar que había ocurrido alguna terrible desgracia. La casa estaba a oscuras y no se oía movimiento alguno. Soy incapaz de describir la agonía de esa interminable espera. Al cabo de un rato, dos campesinos que pasaban por allí se detuvieron frente a la casa y se pusieron a hablar gesticulando de un modo exagerado. No comprendí lo que decían porque utilizaban el idioma del país, que era distinto del empleado por mis protectores. Sin embargo, más tarde apareció Félix con otro hombre. Me sorprendió verlo porque sabía que no había salido de casa esa mañana y esperé con angustia para ver si descubría por sus palabras el significado de esos cambios inusuales. ¿Comprende usted que estará obligado a pagar 3 meses de alquiler y perderá el producto de su huerto?, le dijo el hombre que lo acompañaba. Mire, yo no quiero aprovecharme de usted. Le ruego que lo piense durante unos días. No servirá de nada, le contestó Félix. No podemos vivir más en este lugar. La vida de mi padre se encuentra en grave peligro debido a la terrible circunstancia que ya le he relatado. Mi esposa y mi hermana nunca se recuperarán del susto. Le pido que no me haga de recapacitar, tome posesión de su propiedad y permítame huir de aquí. Félix temblaba ostensiblemente mientras hablaba. Los dos hombres entraron en la casa y permanecieron en su interior unos minutos. Luego se marcharon. Nunca más volví a ver a un solo miembro de la familia de Lassie. Pasé el resto del día en mi cobertizo, sumido en una necia y profunda desesperación. Mis protectores se habían marchado, rompiendo el único vínculo que me unía al mundo. Por primera vez me embargaron unos sentimientos de venganza y odio que no procuré reprimir. Al contrario, dejándome llevar por aquel flujo de sensaciones, permití que la ofensa y la muerte anidaran en mi pensamiento.
Cuando pensaba en mis amigos, en la suave voz de Delassie, los cálidos ojos de Ágata y la exquisita belleza de la muchacha árabe, esas ideas se desvanecían y me consolaban derramando unas lágrimas. Pero al recordar que me habían despreciado y abandonado, volvía a sentir cólera. Caía presa de un ataque de rabia, incapaz de hacer daño a cualquier ser humano. Desahogaba mi furia contra objetos inanimados. Al caer la noche reuní toda clase de material combustible y lo esparcí alrededor de la casa. Destruí los cultivos del huerto y esperé con renovada impaciencia a que la luna se ocultara para poner en práctica mi plan. En el transcurso de la noche se levantó un viento huracanado que procedía del bosque y que no tardó en dispersar las rezagadas nubes del cielo. Esa ráfaga avanzó a gran velocidad como una poderosa avalancha y me inspiró una locura que excedía todos los límites de la razón y la reflexión. Encendí una rama seca y bailé con furia alrededor de la casa a la que tanto me había consagrado, sin apartar la mirada del horizonte al oeste, cuya línea rozaba la luna. Un fragmento de su orbe terminó por ocultarse y entonces blandí mi antorcha. Cuando el satélite se ocultó, solté un aullido y prendí fuego a la paja, el brezo y los matorrales que había recogido. El viento atizó el fuego y las llamas que pronto sitiaron la casa, lamiéndola con sus fíbulas y destructoras lenguas. Tan pronto me convencí de que no se salvaría ni un solo resquicio de la morada, abandoné aquel paraje y busqué amparo en el bosque. Tenía el mundo a mi disposición, pero no sabía hacia dónde dirigir mis pasos. Decidí escapar muy lejos del escenario de mis desgracias, aunque para mí, que solo suscitaba el odio y el desdén, todos los países serían igual de horribles. Al final se impuso tu recuerdo. Había leído en tu diario que eras mi padre, mi creador. ¿A quién podría recurrir yo sino a aquel que me había dado la vida? Una de las disciplinas que Félix impartió a Safi fue la geografía. De ese modo yo también aprendí a situar los distintos países del globo y como mencionaste que Ginebra era el nombre de la ciudad donde habías nacido, decidí encaminarme hacia allí. ¿Cómo conseguiría orientarme? Sabía que tenía que viajar en dirección sudoeste para llegar a mi destino, pero el sol era mi única guía. Desconocía el nombre de las ciudades por las que tendría que pasar y no podía pedir información a ningún ser humano. Aún así no desesperé. Solo albergaba la esperanza de que tú pudieras socorrerme, aunque no me inspiraras más que odio. Qué insensible y despiadado creador, me dotaste de percepciones y pasiones y luego me abandonaste a mi suerte para que fuera pasto de las burlas y los miedos de la humanidad. No obstante, solo a ti podía exigirte piedad y compensación y comprendí que tenías que ser tú quien impartiera una justicia que de ningún modo podría conseguir de otro ser con apariencia humana. Emprendí un larguísimo viaje y pasé grandes penurias. A finales de otoño abandoné la región donde tanto tiempo había vivido. Viajaba únicamente de noche, temeroso de encontrar un rostro humano. La naturaleza iba perdiendo su esplendor y el sol se volvía mortecino. Sufrí el azote de la lluvia y la nieve. Los caudalosos ríos se helaron y la tierra se enmudeció fría y yerma, sin que yo lograra encontrar amparo. Oh, cuántas veces maldije al responsable de mi existencia. Mi dulce temperamento había desertado de mi carácter y la aflicción y la amargura se adueñaron de él. A medida que me acercaba a tu morada, el espíritu de la venganza iba inflando mi corazón. Nevó, y con las nieves las aguas se helaron, pero yo no me detuve. Me guiaba gracias a las indicaciones del camino y conseguí un mapa del país, pero a menudo me extraviaba. La agonía no daba tregua a mis emociones. Cualquier percance contribuía a alimentar mi rabia y mi desgracia, pero al llegar a la frontera de Suiza, cuando el sol ya había recuperado su calidez y la tierra reverdecía de nuevo, sucedió algo que confirmó de un modo muy especial la amargura y el horror que sentía. Solía descansar durante el día y viajaba solo cuando la noche me amparaba de la vista de los humanos, pero una mañana, al ver que mi camino atravesaba un frondoso bosque, me aventuré a seguir mi viaje cuando el sol ya había salido. La belleza de la luz diurna y la fragancia del aire de esa mañana de principios de primavera lograron reconfortar a un ser tan desdichado como yo. Sentí que revivían en mí la dulzura y el placer que creía extinguidos desde hacía tanto tiempo. Sorprendido por la novedad de esas sensaciones, me dejé llevar por ellas y olvidando mi soledad y mi deforme figura me atreví a ser feliz. Dulces lágrimas recorrieron mis mejillas e incluso alcé con agradecimiento mis empañados ojos hacia el bendito sol que tanta alegría me despertaba. Seguí el curso caprichoso del sendero hasta llegar al límite del bosque, donde descubrí un río profundo y rápido sobre el que los árboles tendían sus ramas adornadas ya con los brotes de la tierna primavera. Me detuve sin saber con exactitud qué camino debía seguir cuando de repente oí unas voces que me obligaron a ocultarme bajo la sombra de un ciprés.
Apenas me dio tiempo porque al cabo de unos instantes una niña llegó corriendo cerca del lugar donde yo me escondía, riendo como si jugara a escapar de alguien. La pequeña paseaba por la tumultuosa orilla del río cuando de repente resbaló y cayó en sus aguas bravas. Salí de mi escondite y luchando contra la fuerza de la corriente la salvé y la arrastré hasta la orilla. La chiquilla había perdido el conocimiento, estaba intentando que recobrara el sentido cuando de súbito apareció el campesino que debía de haber estado junto con ella. Al verme, el hombre se abalanzó sobre mí y me arrebató la niña de los brazos y salió huyendo hacia las profundidades del bosque. Empecé a seguirlo sin saber muy bien por qué y cuando el labriego vio que me acercaba, apuntó hacia mí el arma que llevaba y disparó. Caí al suelo. Mi agresor escapó con extremada rapidez y se internó en el bosque. Ese era el premio que merecía mi bondad. Había salvado a un ser humano de la muerte y a modo de recompensa me retorcía de dolor por culpa de la terrible herida que me había destrozado carne y huesos. Los sentimientos de clemencia y generosidad que acababa de experimentar tan solo minutos antes se convirtieron en una rabia enconada y un profundo rencor. Mortificado por el sufrimiento, juré odio eterno a la humanidad y prometí que me vengaría. No obstante, el sufrimiento que me causaba la herida era tan insoportable que mi pulso se detuvo y me desmayé. Durante varias semanas sobreviví como pude en el bosque e intenté curar la herida que había recibido. La bala me había entrado por el hombro y no sabía si se había alojado allí o la había atravesado. De todos modos, no disponía de los medios necesarios para extraerla. Mi dolor aumentaba al pensar en la injusticia y la ingratitud que lo habían causado. Cada día juraba que me vengaría y mi venganza sería terrible y fatal para que por sí sola me compensara de las afrentas y la angustia que había tenido que soportar. Al cabo de unas semanas mis heridas sanaron y proseguí mi viaje. El diáfano sol, la suave brisa de la primavera ya no aliviaban mis penalidades. La alegría del paisaje no era sino una burla que ofendía mi desesperada situación y que hacía sentir con mayor intensidad que no merecía disfrutar de los placeres. Mis fatigas, sin embargo, estaban a punto de acabar. 2 meses después llegué a las afueras de Ginebra. Era de noche y me oculté en los campos circundantes para reflexionar sobre el modo en que debía dirigirme a ti. El cansancio y el hambre me atormentaban y me sentía tan desgraciado que no podía disfrutar de la suave brisa de la tarde o de la perspectiva de que el sol se pusiera tras las fabulosas montañas del Jura. Caí en un sueño ligero que alivió el dolor de mis reflexiones. Cuando la llegada de un hermoso niño perturbó mi descanso, el chico se acercaba corriendo con toda la espontaneidad de la infancia hacia el escondrijo que yo había elegido. De repente, mientras lo miraba, se me ocurrió una idea. Esa criatura no tenía prejuicios porque era demasiado joven para comprender lo que significaba el miedo a la deformidad. Si yo podía acogerlo y educarlo para que fuera mi compañero y mi amigo, no sentiría el desconsuelo de tener que vivir en soledad en este poblado mundo. Siguiendo ese impulso, agarré al chico cuando pasaba y lo atraje hacia mí. Al ver mi aspecto, el muchacho se tapó los ojos con las manos y chilló, presa del pánico. Le aparté las manos a la fuerza y le dije: ¿qué significa esta escena, criatura? No voy a hacerte daño. Escúchame. Déjame marchar, dijo el niño, debatiéndose violentamente. Eres un monstruo feo. Quieres comerme y hacerme pedazos. Eres un ogro. Déjame marchar o se lo diré a mi papá. Pequeño, nunca volverás a ver a tu padre. Debes venir conmigo. Suéltame, monstruo repugnante. Mi papá es síndico. El señor Frankenstein te castigará. Haz el favor de soltarme. ¿Frankenstein, dices? Así que eres familia de mi enemigo. ¿A quién he jurado eterna venganza? Tú serás mi primera víctima. El niño seguía debatiéndose e insultándome con unas palabras que me rompían el corazón. Lo agarré por la garganta para que cayera y poco después yacía muerto a mis pies. Contemplé a la víctima y mi corazón se hinchó exultante de diabólica satisfacción. Yo también sé sembrar la desolación, exclamé batiendo palmas. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le dejará desconsolado y muchas otras desgracias seguirán atormentándolo hasta que logre su destrucción. Al fijar mis ojos en el niño vi que llevaba algo brillante sobre su pecho y lo cogí. Era el retrato de la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. A pesar de mi maldad, ese rostro me serenó y me atrajo. Durante unos instantes contemplé con gran placer sus oscuros ojos, ribeteados de tupidas pestañas y sus preciosos labios. Pero la rabia terminó por apoderarse de mí. Recordé que a mí siempre se me negarían las delicias y a estas bellas criaturas se las concederían.
y que aquella cuyo bello rostro contemplaba al verme cambiaría ese semblante de divina bondad por otro de repulsión y pavor. ¿Te sorprende que esos pensamientos me llenarán de rabia? Lo que yo encuentro extraño es que en ese momento, en lugar de dar rienda suelta a lo que sentía, lamentándome y expresando mi angustia, no arremetiera contra la humanidad entera y pereciera en el intento al destruirla. Desbordado por las emociones, me marchaba ya del lugar donde había cometido el crimen para buscar un escondite más aislado cuando me percaté de la presencia de una mujer que pasaba cerca de mí. Era joven, aunque no tan bella como la dama cuyo retrato obraba en mi poder, pero su aspecto era agradable e irradiaba el encanto de la juventud y la lozanía. Pensé que se trataba de una de esas mujeres que prodigan sus sonrisas a todos salvo menos a gente como yo. Esa no se escaparía. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes del hombre había aprendido a hacer uso de mi maldad. Así pues, me acerqué sin que se diera cuenta y metí el retrato en uno de los bolsillos de su vestido. Durante días vagué como un alma en pena por el escenario de mis fechorías, en ocasiones esperando encontrarte, y en otras pensando en abandonar este mundo y sus miserias para siempre. Al final me encaminé hacia esas montañas cuyas más recónditas veredas he hollado, consumido por una pasión ardiente que solo tú puedes calmar. No nos separaremos hasta que me prometas que satisfarás mis peticiones. Estoy solo y me siento desgraciado. Los hombres no quieren saber nada de mí. Sin embargo, alguien tan deforme y horrible como yo no me negaría. Esa criatura debe ser de mi misma especie y tener los mismos defectos que yo. Ese es el ser que debes crear. Capítulo 15. Aquel ser terminó de hablar y me miró fijamente esperando mi respuesta. Yo estaba horrorizado y perplejo y me sentía incapaz de hilvanar mis pensamientos para comprender el pleno alcance de su propuesta. El monstruo tomó la palabra de nuevo. Tienes que crear una mujer para mí, con la que pueda vivir e intercambiar el afecto que tan necesario resulta para mi ser. Solo tú puedes hacerlo y te lo exijo como un derecho que no debes negarme. Este último comentario volvió a prender en mí la llama de la cólera que su relato sobre la tranquila vida junto a los habitantes de la casita había logrado extinguir, y tras oír su discurso me resultó imposible calmar la ira que empezaba a dominarme. Me niego rotundamente, le contesté. Ni la más vil tortura logrará que acceda a tal cosa, aunque por tu culpa me convierta en el ser más desgraciado de toda la humanidad. Jamás conseguirás que me rebaje hasta tal extremo. ¿Acaso piensas que crearía a otro ser igual que tú para que con vuestras maldades pudierais causar la desolación en el mundo? Fuera de mi vista, ya tienes tu respuesta. Por más que me tortures, jamás consentiré en ello. Te equivocas, repuso el demonio. No te estoy amenazando, sino que intento razonar contigo. Mi maldad la origina mi desgracia. ¿No ves que la humanidad me ha marginado con su odio? Tú mismo, mi creador, me descuartizarías para conseguir la victoria. Piensa en ello y dime por qué debería yo compadecerme del hombre si él es incapaz de apiadarse de mí. No lo llamarías asesinato si pudieras precipitarme por una de estas grietas de hielo para destruir mi cuerpo, la obra que realizaste con tus propias manos. ¿Debo respetar yo al hombre cuando él me desprecia? Si viviéramos ambos en cordiales relaciones, yo, en lugar de causarle mal, le procuraría cuantos bienes pudiera y derramaría lágrimas de agradecimiento si me aceptara. Por desgracia, temo que eso resulte imposible. Los sentidos humanos son barreras infranqueables que impiden nuestra unión. Ahora bien, yo me someteré a la más abyecta esclavitud. Vengaré mis afrentas. Si no puedo inspirar amor, sembraré el terror, y sobre todo en ti, el peor de mis enemigos, porque juro que el odio más imperecedero caerá sobre mi creador. Ten cuidado, me consagraré a la tarea de destruirte y no descansaré hasta asolar tu espíritu y hacer que maldigas la hora en que naciste. Tras pronunciar estas palabras, una cólera endiablada se apoderó de él y su rostro esbozó unas muecas demasiado horripilantes para que las contemplara el ojo humano. Al cabo de un rato se calmó y siguió hablando. Mi intención era razonar contigo. La pasión que siento me consume y tú no has comprendido que eres el responsable de mis desafortunados sentimientos. Si un solo ser humano se mostrara benévolo conmigo, yo pagaría con creces ese simple gesto.
En señal de agradecimiento a ese individuo haría las paces con la especie entera, pero me estoy dejando llevar por mis sueños imposibles. Lo que te pido es razonable y prudente. Exijo que crees una criatura de otro sexo que sea tan monstruosa como yo. Es poco para compensarme, pero es lo único que estoy dispuesto a aceptar. Con eso me basta. Es cierto que seremos dos engendros aislados del resto del mundo, pero por eso precisamente estaremos más unidos. A pesar de que nuestra vida no será feliz, seremos dos almas inofensivas y olvidaremos la tristeza que ahora siento. Ah, Creador mío, hazme feliz, deja que pueda mostrarte mi agradecimiento, permíteme comprobar que despierto la compasión de una persona real y no te cierres en banda mi petición. Logró conmoverme. Me estremecí al pensar en las posibles consecuencias de aceptar aquello, pero me di cuenta de que su razonamiento no carecía de cierta coherencia. Su relato y los sentimientos con que se expresaba demostraban que era un ser refinado en sus emociones y yo, como su hacedor, ¿acaso no le debía la poca felicidad que me fuera dado concederle? Al ver que yo empezaba a cambiar de parecer, el demonio retomó la palabra. Si consientes a mis ruegos, jamás volverás a vernos, ni tú ni cualquier otro ser humano. Me marcharé a las vastas y salvajes tierras de América del Sur. No requiero los mismos alimentos que el hombre. Yo no devoro el cabrito ni el cordero para saciar mi apetito. Las bellotas y las bayas me bastan para comer. Mi compañera será de mi misma naturaleza y se encontrará con la misma clase de comida. Nos prepararemos un lecho de hojas secas, el sol brillará para nosotros al igual que para el hombre y madurarán nuestros frutos. La situación que te planteo es pacífica y humana y solo puedes negarte a concedérmela si deseas hacer gala de tu poder y crueldad. Sé que te has mostrado inflexible conmigo, pero ahora capto comprensión en tu mirada. Déjame aprovechar ese momento favorable para persuadirte de prometerme lo que con tanto anhelo deseo. Estás diciendo que huirás de las tierras habitadas por el hombre para morar en zonas indómitas, donde las bestias salvajes serán tu única compañía. ¿Cómo quieres que crea que tú, que tanto deseas el amor y la compasión del hombre, consentirás en permanecer en el exilio? Regresarás para congratularte con el ser humano y solo descubrirás que te detesta. Renacerán en ti las viles pasiones y entonces tendrás una compañera que te ayude en tu labor de destrucción. Te aseguro que eso no pasará. Deja de insistir porque no pienso consentirlo. Qué mudables son tus sentimientos. No hace ni un momento te conmovías por mis palabras. ¿Por qué vuelves a mostrarte intransigente y no atiendes a mis ruegos? Te juro que la tierra en que vivo y por ti que me has creado, que si me ofreces a esa compañera, abandonaré la compañía del hombre y habitaré, si es preciso, en los lugares más salvajes del planeta. Mis oscuras pasiones habrán muerto porque habré hallado la compasión. Mi vida transcurrirá con placidez y cuando esté a punto de morir no maldeciré a mi hacedor. Sus palabras causaron un extraño efecto en mí. Me compadecí de él y llegué a sentir el deseo de consolarlo, pero cuando lo miré, cuando vi esa masa inmunda que se movía y hablaba, mi corazón se endureció y en mis sentimientos predominó la aversión y el odio. Intenté ahogar esas sensaciones, pensé que, a pesar de que no podía apiadarme de él, no tenía ningún derecho a negarle la pequeña dosis de felicidad que estaba en mi mano otorgarle. ¿Juras que serás inofensivo?, le dije. Pero ¿no has demostrado ya con tu malicia que tengo razones más que suficientes para desconfiar de ti? ¿No se tratará acaso de una estratagema para obtener un mayor triunfo en tus ansias de venganza? ¿Qué estás diciendo? Creía haberte movido a compasión y sin embargo sigues negándote a concederme el único bien que puede aliviar mi corazón y convertirme en un ser inofensivo. Si carezco de vínculos afectivos, el odio y el mal se adueñarán de mí. El amor de un semejante destruiría la causa de mis crímenes y me convertiría en alguien de cuya existencia nadie sabría nada. Mis vicios son el fruto de la obligada soledad que tanto aborrezco y mis virtudes triunfarán plenamente cuando viva en comunión con un semejante. Experimentaré el afecto que une a los seres sensibles y me uniré a la cadena de la existencia de la que ahora me veo excluido. Guardé silencio para pensar en todo lo que aquel monstruo me había contado y en las diversas razones que había expuesto. Recordé el propósito de rectitud que había demostrado al iniciar su existencia y su frustración subsiguiente al ver cómo sus buenos sentimientos chocaban con el odio y el desprecio manifestados por sus protectores. No obvié en mis reflexiones su poder y sus amenazas, una criatura que podía vivir en cuevas excavadas en el hielo de los glaciares y ocultarse de sus perseguidores en cordilleras de
de inaccesibles precipicios. Era un ser en posesión de unas facultades que no podían subestimarse. Tras meditar durante un buen rato, llegué a la conclusión de que la justicia que debía impartir en él y mis semejantes me exigía llevar a cabo su petición. Así pues, me volví hacia mi interlocutor y le dije: atenderé tus ruegos si me prometes solemnemente que te marcharás de Europa para siempre, lejos de cualquier tierra próxima a la morada del hombre, en cuanto te haya entregado a la que será tu compañera en el exilio. ¡Lo juro!, gritó la criatura. Juro por el sol y por el cielo azul de este firmamento que si atiendes mi plegaria mientras los astros existan, nunca volverás a verme. Parte hacia tu hogar y comienza tu tarea. Seré testigo de tus progresos con indecible angustia. Nada temas de mí, porque solo apareceré ante tu vista cuando hayas terminado. Y tras decir esto, el monstruo se marchó de repente, tal vez temeroso de que yo cambiara de idea. Lo vi descender por la montaña más raudo que el vuelo de un águila, y no tardé en perderlo de vista entre las ondulaciones de aquel mar de hielo. Su relato nos ocupó todo el día. Cuando se marchó, el sol ya se hallaba sobre la línea del horizonte. Sabía que debía apresurarme si quería llegar al valle antes de verme envuelto por la más absoluta oscuridad. Pero me sentía apesadumbrado y mi paso resultaba cansino. Lograr descender por los tortuosos senderos de la montaña y mantener el paso firme al avanzar fue algo que me dejó perplejo, embargado como estaba por las emociones que los sucesos de aquel día habían despertado en mí. Era ya bien entrada la noche cuando llegué al refugio situado a mitad de camino y me senté junto a una fuente. Las estrellas dejaban entrever su brillo tras unas nubes pasajeras. Oscuros pinos se erguían ante mí y algún que otro árbol truncado yacía en la tierra. Esa escena revestía una solemnidad tan rayana en lo fantástico que me suscitó extraños pensamientos. Lloré con amargura y, juntando las manos, preso de la más absoluta agonía, exclamé: «¡Oh, estrellas, nubes y vientos! Aparecéis para mofaros de mí. Si os inspiro una piedad genuina, acabad con mis sensaciones y mi memoria. Permitid que regrese a la nada. Si no os compadecéis de mí, marchaos, marchaos y dejadme sumido en las tinieblas». Qué tremendos y míseros pensamientos. Es imposible describirle cuán insoportable me resultaba ver el titileo de las estrellas y oír las ráfagas del viento, parecidas a un desapacible y horrendo siroco presto a devorarme. Clareaba ya la mañana cuando llegué al pueblo de Chamonix, pero mi presencia, ojerosa y extraña, apenas logró serenar a mi familia, que angustiada había esperado mi regreso durante toda la noche. Al día siguiente volvimos a Ginebra. La intención de mi padre al partir había sido procurarme distracciones para que yo pudiera recuperar la tranquilidad perdida, pero el remedio había sido fatal. Incapaz de hallar una razón que justificara la inmensa tristeza que su hijo parecía sentir, se apresuró a regresar a casa, esperando que el silencio y la monotonía de la vida doméstica aliviaran mis sufrimientos paulatinamente, fuera cual fuese la causa. En cuanto a mí, asistía apático a todos sus intentos, y el dulce cariño de mi amada Elizabeth no me bastó para arrancarme de las profundidades de mi desesperación. Pesaba sobre mí la promesa que había hecho al demonio, como el capucho de plomo que llevaban puesto los hipócritas en el infierno de la obra de Dante. Ante mí desfilaban oníricas imágenes de placeres terrenos y celestiales, y ese pensamiento era lo único que me parecía real en la vida. ¿Era de extrañar acaso que en ocasiones me dominara la locura o que no lograra apartar de mí la visión de multitud de animales repugnantes que me infligían incesantes torturas y me arrancaban con frecuencia gritos y gemidos? No obstante, mis sentimientos fueron aplacados con el tiempo. Volví a incorporarme a la vida cotidiana, si no con interés, al menos sí con cierta tranquilidad. Fin del capítulo.